¿Cómo están? Gusto nuevamente de estar acá con ustedes. Me acompaña nuestro querido amigo Marcos Plasencia en esta segunda clase del curso de Fundamentos de la Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah. Le damos la bienvenida a los nuevos alumnos que han aparecido en esta semana. Ustedes saben que todavía tenemos plazo para inscribirnos. Bienvenidos a todos los amigos de habla hispana de distintas partes de América Latina y también de España. ¿Cómo estamos, Marco? Bastante bien, muy contento de poder participar y colaborar en este ciclo, y esperando que sea de lo mejor para todos. Gracias. Ustedes ya desde el día lunes tenían en sus correos el link de la clase de hoy. Sin lugar a dudas, la clase de hoy debe ser, creo, y en mi experiencia así lo indica, una de las tres, como lo explicamos, de los tres temas más especiales de discernimiento, descodificación e interpretación según la enseñanza de la sabiduría de la Kabbalah. Y es un tema que es transversal. Y cuando decimos transversal, es aplicable a cada una de las distintas cosas que conversemos en el estudio de la Kabbalah. Es decir, es tan importante tener una comprensión de este tema, la percepción de la realidad, es que esa nos va a servir para ir entendiendo cada uno de los próximos temas. Y estamos hablando de muchos temas de esta primera etapa, que son 20, después 20, y así, si usted después ya sigue trabajando en este esfuerzo, en este método, usted va a tener mucho tiempo más, y en cada uno de esos momentos y en cada una de esos estudios que usted lea, escuche, vea, usted va a tener que aplicar este tema. Y a veces se nos olvida y erróneamente lo aplicamos en nuestra vida. Es decir, la percepción de la realidad. Amigo Marcos, ¿qué ha significado en tu experiencia en los años que llevas en la Kabbalah este tema? Este tema en particular para mí fue muy importante porque en un primer acercamiento fue lo que más me hizo sentido. Todo esto que nuestra percepción está gobernada por ciertos mecanismos que dependen de nuestra constitución interna, de nuestra naturaleza interna, y que por supuesto esta percepción varía de persona en persona, y si todos tuviéramos la misma percepción probablemente actuaríamos de la misma forma, pero debido a que hay distintas percepciones de fenómenos que son similares, entonces tenemos personas que actúan de distinta manera ante los mismos estímulos. Em, y este tema es como bastante fundamental porque aparte de eso que hace mucho sentido, también liga lo que es la percepción de nuestro mundo material con aquello que nosotros no logramos percibir que está en el mundo superior. Y haciendo un paralelo, nosotros logramos entender de que necesitamos desarrollar un sentido que nos permita percibir estos estímulos que provienen desde la realidad superior. Nosotros tenemos los sentidos que nos hacen posible sobrevivir en este mundo material, los cinco sentidos tradicionales. Algunos le agregan otros sentidos más, pero todos son sentidos físicos, que permiten que nosotros nos podamos desarrollar adecuadamente en este mundo de percepción, en este mundo de tiempo y espacio. Pero nosotros como estuvimos como parte de esta alma que se separó y que vino a dar en esta realidad, nosotros tuvimos antes, en nuestra situación anterior, algún atisbo de lo que es el llenado de la fuerza superior. Entonces tenemos dentro de nosotros recuerdos, tenemos reminiscencia de cómo es estado, y eso cuando aflora dentro de nosotros nos hace escalar por esta escala de los deseos hasta llegar al deseo de la espiritualidad. La espiritualidad se nos despierta porque nosotros ya tuvimos de alguna manera una experiencia cuando estábamos conectados con esta fuerza antes de caer en esta realidad. Nosotros teníamos una conexión, teníamos el llenado, y eso lo recordamos. Y eso hace que ahora nosotros nos despertemos y
tratemos de volver a estar en conexión con aquello que no percibimos. Eso es lo que nos motiva a nosotros, esto es lo que de alguna manera nos impulsa y nos hace entender que necesitamos desarrollar este nuevo sentido, este sentido especial que nos hace percibir estos fenómenos espirituales que en primera instancia no percibimos porque nosotros estamos en este mundo, en un desarrollo material, en un desarrollo egoísta de los deseos. Pero ya llegamos a un límite. Estamos viendo que las sociedades se ven un poco convulsas por fenómenos que están ocurriendo en su interior debido a que este desarrollo egoísta de los deseos ha llegado a un límite y estamos preparándonos para saltar a una nueva etapa como sociedad. Y dentro de esa sociedad, por supuesto, las personas que se interesan por estudiar esta sabiduría son los que van a estar en primera línea ayudando a toda la sociedad a avanzar en este nuevo camino. Grande, Marquito, bonita descodificación. Marquito nos llevó a través de varios puntos que vamos a tocar más en profundidad. ¿Qué es la percepción? ¿Qué es la percepción de la realidad? ¿Qué es lo que es realidad? La percepción, dice la ciencia, es un proceso mediante el cual se organiza y se da sentido a datos sensoriales. Otro pensamiento que también dice la ciencia sobre la percepción, que es la primera forma básica en que el individuo se relaciona con el mundo. Es decir, es lo que nosotros hoy día conocemos como cuando el niño empieza a abrir los ojos y comienza a ver toda esta realidad que le rodea. Por lo tanto, ¿qué es la percepción? La percepción es la interpretación de las sensaciones, dándole significado y organización. La organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos implica la actividad no solo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro. Esto es lo que un poco nos dice la ciencia referente a la percepción de la realidad. Y yo quiero hacer una prueba con ustedes. Ven ustedes la camisa que yo tengo, ¿no es cierto? Si yo le preguntase a todos ustedes aquí los colores de esta camisa, de seguro que distaríamos de la descodificación o interpretación de estos colores. Es decir, que partimos entonces de que cada uno tiene su propia descodificación. Es decir, cada uno, de acuerdo a su formación, a su cultura, a su enseñanza, a su educación, a su formación y a otra serie de antecedentes y datos, cada uno descodifica a través de estos sentidos. Es decir, los sentidos son la herramienta con la cual nosotros conocemos la realidad. Y nosotros podemos hacer muchos ejercicios y ustedes pueden encontrar en internet muchísimos ejercicios de cómo la percepción de la realidad es errónea, es equívoca y es parcial. Pero la percepción no todos también es igual. Es decir, por ejemplo, los animales como la culebra, por ejemplo, ella percibe a través del calor. Los murciélagos perciben a través del sentido de las ondas que emiten. Los perros perciben mucho más la realidad a través del sentido del oído. Y así sucesivamente. Es decir, cada uno tiene un proceso de interpretación de la realidad. Y por lo tanto, hay algo que es bien concreto en la realidad. Existimos como sujeto y estamos rodeados de una cantidad de estímulos que va variado a través de cada uno de los 5 sentidos. Es decir, los 5 sentidos son una caja, y así lo dice un poco el video de la lección de esta semana, una caja de los sentidos. Una caja negra con los sentidos, donde toda la información viene a través de estos sentidos. Evidentemente, hay partes de nuestro cuerpo que son receptivos. El tacto, por ejemplo, todo el cuerpo, básicamente las manos. Pero el cerebro es el elaborador de los sentidos. Ahora, nosotros hoy día podemos comprobar a través de lo que la ciencia ha hecho que el hombre ha logrado agudizar los sentidos.
¿Cómo es esto? Por ejemplo, en macrocosmo usamos los telescopios, que aumentan en muchas veces la cantidad de la visión y el grado de alcance de lo que vemos. Y el microscopio, que nos permite ver y agrandar las cosas pequeñas para verlas como un universo también que a nuestra percepción de los no podemos percibir. El hombre, por lo tanto, capta solamente una pequeña realidad, que es la realidad de lo que tiene hoy día como presente. Del pasado, podemos decir que esa realidad queda en los recuerdos, y del futuro nada sabemos. Entonces, la percepción de la realidad está enfocada en un momento determinado, en un proceso determinado, bajo un contexto determinado. Entonces, ¿cuántas personas existan en el mundo? ¿Cuántas realidades percibiremos? ¿Ya? Entonces, partimos de un concepto que la realidad es una descodificación e interpretación personal que pasa a través de estos 5 sentidos. Y existe el pensamiento de la enseñanza, que hoy día ya es científico, que los fenómenos que yo veo fuera son la que existe dentro de mí. Y por ejemplo, el hombre puede escuchar entre 10.000 a 20.000 Hz. El resto no lo puede escuchar. Por lo tanto, todo lo que es menor a eso, superior, no tenemos capacidad auditiva. Nosotros podemos ver solo 13 colores a la vez, de un espectro de miles de colores. No tenemos más capacidad de eso. Podemos tener percepción de la realidad, podemos escuchar una clase, y nuestra máxima captación de una clase son 20-25 minutos. El resto divagamos. Es decir, la realidad la construimos en base a lo que nosotros tenemos. Ahora, vamos un poco entonces a hablar que existen 2 grandes problemas en la humanidad. El primero, la noción que cada uno existe. O sea, me siento, yo puedo tocarme, siento que existo, siento que percibo una realidad, y para esa realidad que se me presentan tengo distractores, fenómenos que no son claros. Es decir, pareciera ser que está entonces otra realidad, pareciera ser que está oculta, no la tengo en la percepción, pero sé que existo y que me siento. Pero también percibo que hay algo más, que hay algo que está oculto, que buscarlo nos angustia buscarlo, porque no encontramos respuesta. No tenemos el alcance para poder interpretarlo o descodificarlo. Es decir, nos inquieta la razón de la existencia. No tenemos seguridad de esta existencia. Por lo tanto, debe haber un método para descubrirlo. Debe haber algo que a mí me permita revelar aquello que se me oculta o que no percibo. Y necesito algo adicional para tener esto. Entonces la Kabbalah nos explica lo siguiente. Vamos a empezar a ver la continuación de la clase anterior, ¿ya? Para ubicarnos en el contexto de lo que estamos estudiando en esta ciencia de la Kabbalah y la percepción de la realidad. Voy a pedir que por favor el equipo de producción nos coloque la tableta. Gracias. En la clase pasada, y ustedes lo vieron, vimos que existía una realidad que es conocida, y los cabalistas sí nos mencionan, que se llama el mundo superior. Este mundo superior ya está descodificado a través de la enseñanza de los cabalistas que han logrado este alcance para transmitirlo. Dice la enseñanza de la Kabbalah que existe un mundo superior y un mundo infinito, que es el Ein Sof. El Ein Sof es el mundo infinito. Es
la existencia de la existencia. Allí no podemos nosotros compenetrarnos ni estudiar, ni tampoco los cabalistas nos han revelado nada de esto. Por otro lado, existe un sistema que llamamos el sistema de los mundos. Y existen 5 mundos, desde arriba hacia abajo, y esto se llama el descenso o la bajada. Está el mundo de Alan-Calmón, el mundo de Axilut, el mundo de Briá, el mundo de Yexirá y el mundo de Asía. Estos mundos componen lo que se llama la estructura de la realidad superior. Y esto es lo que se conoce, y los cabalistas así lo enseñan, como la realidad verdadera. Y inmediatamente surge entonces la pregunta: si esta es la realidad verdadera, ¿existe entonces una realidad que no es verdadera? Sí, efectivamente. Y esta realidad que no es verdadera se conoce por la enseñanza de la sabiduría de la Kabbalah, nuestro mundo, Olam Asé. Todo lo que está aquí abajo de esta línea roja es nuestro mundo. Y cuando hablamos de nuestro mundo, estamos hablando de todo un proceso, que está relacionado con tiempo, espacio y movimiento. Es decir, que en Olam Asé, en nuestra realidad o nuestro mundo, existen los tiempos, los procesos, el desarrollo y la existencia. Es decir, aquí está también relacionada el cuánto tiempo vive el ser humano. Es decir, los 80, 90, 100 años de existencia. Y por lo tanto, lo único que yo tengo es un punto determinado en este proceso, cualquiera donde yo aquí existo. Por lo tanto, yo lo único que tengo conciencia de la existencia es de este punto, que a más de eso es una realidad no verdadera. Es decir, todo lo que está aquí atrás se me cuenta que existió, y lo que está a futuro no tengo idea qué será. Y por lo tanto, mi realidad está circunscrito a un punto, a un tiempo determinado en el proceso de desarrollo mío y de la historia. Y por lo tanto, todo el desarrollo que existe colateralmente de la historia y de todo es una percepción mía. Es decir, que toda la información que yo tengo de la verdadera realidad no es así. Primero, está en el mundo superior. Existe una barrera que se llama Maxón, que me separa de esto. Y por lo tanto, la verdadera realidad no tengo absolutamente ningún grado de alcance para entenderlo. Y de esta realidad, que no es verdadera, tengo solamente un punto en referencia, que es mi existencia y cómo yo me conecto o me relaciono con esta existencia. A través de lo que yo vivo y a través de lo que me han contado, lo que otros han visto, que han interpretado, que han escrito, que se llama historia, y que cada uno de ellos lo ha escrito como ellos lo ubicaron en un tiempo, como ellos lo vivieron, como ellos lo descodificaron y como ellos lo interpretaron para que yo hoy día lo reciba. Y por lo tanto, de un evento histórico de hace 100 años, 200 años o 1000 años, solo tengo la interpretación de cómo ese hombre en ese momento de la historia lo vio y me llega hoy aquí. ¿Cuál es entonces el tema? El tema que por todos lados, por donde lo mire, mi percepción de la realidad es absolutamente limitada. Pero más de eso, los cabalistas nos dicen que esta realidad que nosotros conocemos como nuestro mundo es un proceso que se llama ilusión.
ilusión. Y aquí es un tema muy interesante. ¿Y por qué ilusión? ¿Por qué es una ilusión? Primero, porque no es una realidad verdadera. ¿Por qué? Porque al final los cabalistas nos dicen que uno está acá en un escenario en el cual todo lo que se me presenta a mí son vestiduras. Vestiduras de fuerzas. Y entonces, ¿qué nos dicen los cabalistas? Que existe en esta realidad solo dos fuerzas. Solo dos fuerzas. Una fuerza que es el otorgar y otra fuerza que es el recibir. Y de eso, todo lo que nos rodea y todo lo que existe es simplemente vestiduras de esto. ¿Qué entonces es vestidura? Todo lo que es la materia. Pero tengo un problema porque habíamos dicho que de una cosa estoy cierto, que yo existo porque me siento. Pero ahí es donde va al Sulam. Y quiero leer esta cita porque es tremendamente importante lo que dice Baal HaSulam. Voy a leer el texto. Dice, nuestro sentido de la vista, con el cual vemos un mundo muy grande y muy maravilloso, y realmente no vemos todo esto, sino solo en nuestra interioridad, es decir, en nuestra parte trasera del cerebro se encuentra algún tipo de máquina fotográfica que nos muestra todo por dentro y nada por fuera. Y con esto el Creador hizo en nuestra mente algo así como un espejo pulido que nos invierte todo lo que se ve allí, que lo que veamos por fuera frente a nuestros ojos, en realidad lo que vemos por fuera no es algo real. De cualquier forma, cuando tendremos que agradecer al Creador que nos dio este espejo tan pulido que nos posibilita la captación de lo que se encuentra por fuera nuestro. Baal HaSulam aquí nos describe, por lo tanto, que existe un programa. Existe un programa que está basado en estas dos fuerzas. Vuelvo a pedir que por favor nos pongan ahí estas dos fuerzas. El programa cuenta de dos fuerzas que intervienen en el proceso de toda la realidad. La fuerza del otorgar y el recibir. Y por lo tanto, la vestidura de la materia, yo la veo como se escribe y como nos describen aquí en esta clase, que es una caja que tiene estos 5 sentidos. Pero Baal HaSulam explica que todos estos sentidos de información no son lo que yo puedo ver fuera. Autos, casas, personas, todo lo que yo veo aquí fuera de estos sentidos, cualquier cosa esta sea, está reflejada en una pantalla que está aquí y que en definitiva es la que nos permite descodificar lo que creemos que vemos fuera, pero que finalmente es simplemente, veámoslo como en la actualidad de hoy día, como un video. Es decir, aquí en esta parte que llama Baal HaSulam espejo pulido en nuestro cerebro, existe un programa que a usted le dice lo que usted ve fuera o siente fuera.
Pero la verdad que no hay nada afuera, sino que está todo aquí dentro de la persona. Es decir, la enseñanza de la Kabbalah nos está diciendo que la construcción de la realidad es un proceso que está programado, diseñado con un objetivo especial. Es decir, que en la medida que este espejo pulido, en la medida que estas películas que nos pasan aquí cambien arriba, en el mundo superior, es decir, que el mundo superior es el cine, es el que da la película y usted ve la película aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la película que va a ver usted aquí es la película que usted reprograme en el mundo superior. Es decir, que va a ir cambiando esta película en la medida que la conexión con el grado de alcance usted la tenga con el mundo superior. Es decir, que habrá cantidad de películas versus los grados de alcance que usted tenga. Ahora, más adelante lo vamos a ver, que tiene que ver entonces todas estas películas que de repente vemos en nuestros países, en nuestra historia, etcétera, etcétera. Es un tema posterior. Lo que queremos decir que esta película, este espejo pulido o este pasavideo que está aquí, va a estar relacionado completamente con el mundo superior. Entonces los cabalistas dicen que en la medida que usted y yo logremos ir discerniendo, comprendiendo y recibiendo la descodificación de aquello que está ocultado y lo podemos interpretar y ver perfectamente, la realidad que está aquí afuera va a ir cambiando. La pregunta es, si va cambiando la realidad, ¿cambia la realidad o cambia la película? Tal vez la realidad que está afuera no existe, y de verdad que no existe, pero yo la veo como verdadera. Pero si me interviene aquí la luz, me va a hacer cambiar la lectura y la descodificación de lo que yo veo como realidad. Y es por eso que toda la gente o mucha gente ve lo mismo fuera. ¿Por qué? Porque está relacionado con esta igualdad de forma que se llama el recibir. Pero en la medida que el programa mío cambie en recibir al otorgar, la realidad que yo voy a ver y voy a descodificar, que está aquí dentro de mí y la voy a ver o sentir fuera, va a estar bajo la igualdad de forma del otorgar. Y por lo tanto la realidad es una construcción que yo voy haciendo en la medida del logro de alcance que tenga de él. Bien, dejamos hasta aquí porque creo que mi amigo Marco aquí tiene preguntas que espero que estén llegando. No se olviden que esta clase no es una clase, esta parte la hacemos simplemente para recordar un resumen, ampliar algunos conceptos, ideas, para vertir en ustedes en este momento las preguntas que sean necesarias que ustedes nos manden. Para los cabalistas lo más importante no es la respuesta, es la pregunta. Por lo tanto, de ustedes, de sus preguntas, de lo que ustedes no entiendan, no importa la pregunta que sea, nosotros vamos a tratar aquí con nuestro grado, ¿no es cierto? Por supuesto, no somos el maestro, gran maestro, pero somos instructores que tenemos un tiempo y vamos a ser muy honestos, porque aquella pregunta en este tema, específicamente en este tema, que no podamos responder, vamos a decir, no tenemos para responder. Porque sí es cierto que si hay un tema en el cual la Cábala no tiene todas las respuestas, es en este tema. ¿Ya? Pero yo creo que la mayoría de ustedes la van entendiendo y después ustedes van a, cuando ya lleven con el tiempo y empiecen a escuchar al doctor Michael Lyman, van a ir entendiendo. Marco. Sí, todavía no nos llegan preguntas, entonces animamos a los amigos y amigas que están conectados con nosotros a que comiencen a preguntar, porque como bien dice Rodolfo, el objetivo de esta sesión es que puedan plantear preguntas, porque en la medida que se hacen preguntas, entonces podemos avanzar.
retomando el tema que estaba explicando Rodolfo, eh, la percepción que nosotros tenemos de la realidad es solamente una impresión que, de acuerdo a lo que llega a nuestro sentido, nosotros decodificamos y construimos internamente una imagen. Entonces, la imagen interna que nosotros tenemos de la realidad puede diferir bastante de los objetos que realmente puedan existir en la realidad. Y también, por otro lado, nosotros sabemos que la realidad verdadera es una realidad superior, es una realidad espiritual, que nosotros no podemos percibir porque carecemos del sentido que nos permita sentir esas impresiones que deberían llegarnos de esta realidad, y solamente percibimos aquellas impresiones que nos vienen de esta realidad material, de esta realidad que se decodifica mediante este deseo de recibir que gobierna nuestros sentidos. Entonces todos nuestros sentidos están gobernados por este programa que se llama deseo de recibir y que nos hace ver la realidad de acuerdo a estas percepciones egoístas en que nosotros evaluamos cada una de las situaciones de acuerdo a nuestra conveniencia. De la misma manera nosotros, así como percibimos la realidad de acuerdo a este deseo de recibir, también nuestros estados los percibimos a través de este mismo deseo, y cuando nuestro deseo de recibir entonces no se encuentra cómodo, nos insta a cambiar de posición, incluso en aquellos aspectos tan básicos como que si estamos sentados, nosotros nos movemos hacia un lado, hacia el otro, de acuerdo a cómo nos sentimos más cómodos en cada uno de los momentos. Si nosotros no tuviéramos ningún estímulo, ningún cálculo interno, nosotros permaneceríamos inmóviles porque no tendríamos ninguna fuerza, ningún estímulo que nos hiciera cambiar nuestra posición. Entonces, es importante que todo esto que nos impresiona desde afuera nos hace a nosotros, de alguna manera, cambiar nuestra situación y también ir avanzando. Sabemos que la luz superior siempre está por fuera de nosotros y nos está impulsando a seguir este camino de corrección. Y este camino de corrección lo vamos a seguir de una buena manera si es que nosotros nos interiorizamos de las leyes que gobiernan esta realidad que es más espiritual, la verdadera, más que la física. Por supuesto que así como hay leyes en la realidad espiritual, también hay leyes en la realidad física, y estas leyes de la realidad física se corresponden con las leyes espirituales, que son las raíces de estas ramas que existen en nuestro mundo físico, de espacio-tiempo, que nosotros podemos percibir. Nosotros entendemos las fuerzas que hay en nuestro mundo físico, y debido a que las entendemos, entonces podemos sobrevivir en este mundo. Pero esas leyes son consecuencias de leyes espirituales, de, eh, de fuerzas que funcionan en el mundo espiritual. Es importante que nosotros estudiemos esta sabiduría, porque de esa manera nosotros nos estamos familiarizando con estas leyes espirituales, y así como nos adaptamos al mundo material, nosotros, conociendo estas leyes espirituales, podemos adaptarnos también a lo que es el mundo espiritual y de alguna manera ir avanzando hacia esa percepción, hacia tener, como dice el amigo Rodolfo, una igualdad de forma con este otorgamiento que existe en esta realidad superior. Por supuesto que en un primer momento nosotros no vamos a tener ninguna conexión, pero sí, debido a estas reminiscencias que nosotros tenemos de nuestro estado o del estado del alma general antes de que cayéramos en este mundo, entonces, debido a esos recuerdos, nosotros tenemos este deseo que surge dentro de nosotros por la espiritualidad, que nos mueve a realizar estos estudios, que nos mueve a tratar de comprender estas leyes y tratar de estar de acuerdo con esta ley del otorgamiento de la cual nosotros estamos un poco lejos. Y ahora veo que aparentemente están llegando algunas preguntas. Tenemos, por ejemplo, una pregunta de Astrid que dice, ¿cómo podemos ir puliendo la visión para ver la verdadera realidad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros sabemos por nuestra experiencia en este mundo físico que nuestros sentidos nos ayudan a nosotros a percibir el mundo físico, y también habló nuestro amigo Rodolfo que incluso dentro de nuestro mundo físico nosotros tenemos algunas restricciones, pero construimos instrumentos que nos permiten percibir todos aquellos fenómenos que están fuera de nuestro alcance
en este mundo. Por ejemplo, como el amigo Rodolfo decía, nosotros si queremos ver esta galaxia lejana, construimos un telescopio y este instrumento nos ayuda a percibir esa galaxia que a simple vista no podemos ver. Construimos un microscopio y podemos percibir este mundo diminuto donde existen seres pequeños que nosotros a simple vista tampoco podemos ver. Nosotros construimos receptores de radio que nos permiten captar señales de radiofrecuencia y convertirlas en señales audibles. Entonces, nosotros construimos, por experiencia, construimos instrumentos que nos permitan de alguna manera ir percibiendo toda la realidad en una forma más amplia. Y así también esto nos sirve para darnos cuenta que así en la espiritualidad nosotros necesitamos construir un instrumento, necesitamos construir un sentido. Y ese sentido nosotros lo construimos dentro del entorno en el cual nos involucramos para estudiar esta sabiduría. Y eh, algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo nosotros podemos llegar a ese entorno? Bueno, esta luz que existe por fuera de nosotros, que llena toda la realidad, que esta luz del mundo superior, que a nosotros nos rodea, pero no la percibimos porque no tenemos este sentido especial, en la medida que nuestro deseo interior nace y se va acrecentando, nos va empujando hacia el entorno donde nosotros vamos a ver que nuestro deseo se puede hacer realidad. En la medida que nosotros tenemos este deseo y se agranda y nosotros hacemos esfuerzo, porque no es solamente tener el deseo, sino que también hacer un esfuerzo y en un primer intento el esfuerzo es la búsqueda. Y en la medida que nosotros buscamos entonces la fuerza superior, para la fuerza superior es como que existiera una plegaria de la persona por encontrar algo que la acerque a esto. Entonces, de a poco, esta fuerza la va a ir acercando a aquellos entornos donde va a poder realizar esta construcción. Y esto, siempre decimos nosotros que este es un esfuerzo individual, pero es un logro colectivo, porque este instrumento de percepción nosotros no lo construimos de forma individual porque lo individual es egoísmo. Nosotros este instrumento lo construimos en forma colectiva y en forma colectiva dentro de esta sociedad que tiene el propósito de revelar la fuerza superior, que tiene el propósito de conectarse eh, con esta realidad superior. Ahí es donde nosotros en conjunto hacemos esta revelación. Eh, Hay una pregunta, eh, creo que eso es otra pregunta de Astrid, eh, de cómo operan estos sentidos en el mundo superior. Bueno, eso vamos a tener que ir experimentando en la medida que nosotros vamos alcanzando esas percepciones. Eh, y esto es así porque eh, nosotros no podemos darle esa respuesta y una persona en cualquier grado que se encuentre, si se encuentra en un grado superior o en un grado intermedio o en un grado inferior, no puede transferir estas sensaciones porque ya hemos dicho de que los fenómenos impactan dentro de nuestro sentido y la realidad la construimos internamente. Entonces, si nosotros hablamos de estas percepciones o si una persona que tiene un gran alcance habla de estas percepciones, por supuesto que no se le va a entender porque aquel que no ha alcanzado ese estado no va a entender de qué se le está hablando. Y por otro lado, si se habla de estas percepciones, entonces la persona que escucha va a querer ir tras esas sensaciones que son solamente los impactos que produce el fenómeno y no el fenómeno en sí, y va a perder de vista el alcance de la espiritualidad, solamente va a querer alcanzar las sensaciones, los estados que supuestamente escucha que se deben tener. Eso, amigo, por el Sí, momento. claro, y gracias Marquito por estas buenas respuestas. Aquí hay otro tema que es muy interesante porque si bien es cierto que la realidad es una construcción individual y que también nos dicen esto ya la ciencia, que nosotros construimos realidad, por ejemplo, con lo que hablamos. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace que nosotros veamos toda la misma realidad? Pongamos un televisor y todo entendemos la misma realidad, vemos la misma realidad. La Cábala nos dice que sin lugar a duda, eso es porque existe en este Olama C un reino, es un solo deseo, que es el deseo de recibir.
Ahora lo interesante es que a pesar que todos podemos ver la misma película en la televisión, cada uno la descodifica distinto. Miren ustedes, cada uno de todos los que ven esa película. Pero los cabalistas, y eso es los grados de alcance, los cabalistas tienen la capacidad de relacionarlo con el todo. Y aquí hay algo importante que la Kabbalah nos menciona. Es decir, que esta película, aunque tenga aspectos negativos o dolorosos, están fabricados, diseñados, construidos por un bien superior, bueno y bondadoso. Entonces el cabalista interpreta todos estos hechos y descodificación, interpretación y percepciones del colectivo, lo llevan al grado de la espiritualidad. Es decir, que cada una de las acciones en este mundo real de la ilusión, de la realidad ilusoria, tiene una interpretación espiritual. Tiene una interpretación espiritual. Y eso lo va dando el estudio de la Kabbalah. Maharaj Sulam dice en la introducción al libro del Zohar, explica, todo ese gran y maravilloso mundo que vemos, supuestamente fuera de nosotros, es en realidad una imagen interna que se dibuja solamente en nuestro interior. Entonces los cabalistas agregan otro concepto. No solamente el grado de alcance, sino que es la sensación interna lo que te hace ver una acción. Es decir, que nosotros podemos descodificar una misma acción de acuerdo a nuestros grados de internalidad. Y la Kabbalah enseña que estos cinco sentidos, me refiero al vista, olfato, gusto, oído y tacto, estos cinco sentidos pueden y deben a través del grado espiritual transformarse en un grado de sexto sentido. Entonces la Kabbalah habla de la construcción del sexto sentido. No es que aparezca un nuevo sentido, no, sino que aparece una adición, algo es distinto, algo especial para que los sentidos tengan una captación de la realidad distinta o superior. Y esta captación se llama el punto en el corazón. Es decir, que en la medida que cada uno va desarrollando este punto en el corazón, que es ese trabajo interno del alma dentro del hombre, entonces esta descodificación e interpretación va a ser distinta. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Fuera de mí o dentro de mí? Y la respuesta a los cabalistas, el cambio está dentro de mí. Pero se me olvida. Y al poco rato estoy peleando con mi señora, retando a mi hijo, criticando las escenas de la televisión o cualquier cosa. Y nuevamente construí otra realidad porque no trabajé con lo interno y no fui capaz de eso que se me mostraba afuera, cambiarlo internamente para verlo distinto afuera. Ese otro aspecto importante también que tiene que ver con esto de la percepción de la realidad. Marquito, ¿algo más que compartir? Parece que o entienden todo o no entienden nada porque no están llegando preguntas. Los amigos de la clase pasada que tanta pregunta que hicieron hoy día parece que están todavía viviendo otra realidad
o la clase nuestra la estamos dando en otra realidad, pues. No sé qué será, qué fenómeno habrá. Sí, me parece importante recalcar respecto a lo último que estuviste comentando, de que este cambio en esta percepción es algo interno. Y una consecuencia importante de todo esto que nosotros estamos estudiando es que si nosotros queremos ver un cambio en la realidad externa, tenemos que hacer un cambio interno. Entonces, si nosotros queremos cambiar la realidad que percibimos, el cambio tiene que partir en nuestro interior, porque esa realidad que nosotros percibimos es una imagen que se construye internamente de acuerdo a nuestras cualidades. Y este es uno de los puntos más importantes. Entonces también esto nos va a servir de alguna manera como prueba de cómo nosotros vamos avanzando en la medida que nosotros vemos un cambio en nuestra realidad. Si nosotros vemos un cambio en nuestra realidad, quiere decir que nosotros hemos estado trabajando y hemos ido pudiendo realizar ese cambio interno, y aquello que nos parecía tan mal, entonces nosotros lo vamos corrigiendo en esta visión de una realidad que está un poco más corregida, una realidad que se encuentra más cerca del mundo superior. Eh, También en relación a lo que ya habíamos visto, de que esta realidad nosotros la podemos percibir como buena, o como conveniente o como mala, de acuerdo a estos atributos internos que están gobernados por nuestro deseo de recibir. Eh, y también que eso nos lleva a la conclusión de que nosotros, en la medida que entendemos estas leyes espirituales o cómo funciona este mundo espiritual, nosotros podemos ahorrarnos sufrimiento, en el sentido de que nosotros vamos a estar visualizando una realidad más corregida. Es que todos estos cambios nos permiten a nosotros de manera consciente ir cambiando esta realidad, entonces acelerar los tiempos. Acelerar los tiempos en el sentido de que la corrección, que debería haber seguido un camino que se llama a su debido tiempo o de acuerdo a las leyes de la naturaleza, nosotros de forma consciente lo podemos acelerar, entendiendo cómo funcionan estas leyes del mundo espiritual, trabajando y esforzándonos por esta revelación y alcanzando esta percepción de una realidad corregida. Lo único que nosotros necesitamos hacer es tener la intención, tener el deseo y esforzarnos. En la medida que nosotros tenemos esos dos atributos, la fuerza superior nos va a ir a nosotros encaminando hacia el entorno donde nosotros podamos desarrollarnos adecuadamente, donde nosotros podamos tener éxito en el propósito que nos han fijado de tener esta revelación, de alcanzar esta igualdad de forma con el otorgamiento. Sí, mira, aquí hay algo bien interesante también que nos habla Baal HaSulam. En el libro La teoría de la Kabbalah y su esencia, dice: la sabiduría de la Kabbalah es la raíz de toda la ciencia. Por lo tanto, no es sorprendente que tras miles de años de evolución, la ciencia y la sabiduría de la Kabbalah se estén acercando y muchas de sus conclusiones se asemejan. Es decir, que hoy día es que la Kabbalah, a través del proceso de la investigación y el grado de alcance de algunos cabalistas o de todos los cabalistas, hoy día nosotros podemos trabajar un concepto muy importante. Es por qué tenemos cuál es el propósito de nuestra percepción y no en cómo esto se percibe. Es decir, que más allá de toda la información que recibimos, todos los códigos que se nos presentan a través de los sentidos, lo que el cabalista ha llegado y nos ha escrito a través de sus textos es que la investigación es de el propósito de esta percepción y no cómo se percibe, porque como se percibe ya se sabe, es una ciencia, pero ¿cuál es el propósito de esta percepción? Entonces, los cabalistas tienen la capacidad de entender y descodificar que la percepción de la realidad está basada en el deseo de recibir. La percepción de la realidad a través de estos 5 sentidos está en la fuerza del deseo de recibir. Es decir, que la construcción de todo el desarrollo de la historia,
la construcción de todos estos periodos de la historia, ¿ya?, están evolucionados de acuerdo a la percepción de los deseos. Entonces, nos encontramos hoy día con una cantidad de alcance desde el punto de vista de nuestra realidad que nos permite, a través de lo que los cabalistas han escribido a través de la historia, poder entender perfectamente lo que hoy día estamos hablando. Porque, tal como lo ha dicho Marco, lo que he dicho yo, o lo que hemos leído de los cabalistas, lo hubiéramos dicho hace 300 o 400 años atrás, evidentemente, primero no existe el Internet, pero de seguro que no lo contaríamos dos veces. Es decir, estaríamos siendo eliminados de esta sociedad a través de la hoguera o cuánta cosa antes existía. Es decir, hoy día se nos permite, a través de este desarrollo de la humanidad, llegar a comprender y descodificar y discernir el tema de la realidad. Es decir, si usted hoy día aquí está en esta clase escuchando y estudiando este tema, es porque también ha llegado su tiempo de poder revelar aquello que está oculto. Es decir, no puede pasar para usted este sentido de la enseñanza de la Kabbalah sin que usted ahora se posicione en otra perspectiva con el mundo que usted vive. Es decir, no puede hoy día, más allá que esto se le olvide, volver a recordar que esto es un progreso que ha logrado el colectivo para que ustedes, nosotros y muchos otros tengan esta nueva herramienta científica, como es la Kabbalah, para descodificar la realidad. Entonces, la pregunta que le viene a uno aquí es decir, ¿de qué se trata entonces? ¿De qué se trata entonces que yo tengo que hacer un trabajo en la fisicalidad? ¿Por qué, Marcos, el hombre tiene que hacer un trabajo en la fisicalidad si es una ilusión? Nos dicen de que en algún momento esta creación estuvo en un mundo que se llamaba el mundo infinito, donde estaba llena del otorgamiento que entregaba el Creador. Y esta creación, esta vasija que todavía no estaba habitando en este mundo material, recibía todo el Creador y se dio cuenta de que lo estaba recibiendo sin tener ningún mérito, sin haber hecho ningún mérito. Y se dio cuenta también que ese estado de recepción era un estado inferior al estado otorgante. Y surgió ahí un deseo que se llama el primer deseo propio de la creación, que es llegar a convertirse de alguna manera en otorgante. ¿Por qué? Porque se percibió ese estado otorgante como un mejor estado. Entonces, a partir de ese momento, a raíz de este deseo que surge en este creado, que todavía no se manifiesta en este mundo, se inicia todo un proceso de desarrollo de estos mundos superiores que constituyen como la estructura en la cual se asienta finalmente esta realidad que nosotros vivimos de este mundo material, y se va poco a poco desarrollando todos los elementos que nosotros necesitamos para que podamos subsistir en este mundo. Entonces se construyen todos estos mundos que mostró Rodolfo, y se construyen todas las estructuras dentro del mundo material, que en principio solo existían, no existían átomos, solamente existían algunos elementos básicos que empezaron a construir primero los átomos de hidrógeno. En la medida que el hidrógeno se acumuló, aparecieron las estrellas. Dentro de las estrellas se fueron formando los materiales más pesados. Cuando estas estrellas explotaban, se formaron elementos aún más pesados, como los metales, y eso fue necesario para que pudiera existir finalmente
planetas como este planeta Tierra, donde puede surgir la vida a través de todo este proceso. Y todo eso fue para que estas chispas de alma tuvieran un lugar donde trabajar. ¿Por qué? Porque este deseo que hubo en este mundo superior era a alcanzar por su propio mérito. Entonces, por eso se necesitó este mundo donde nosotros podemos hacer movimientos, donde existe tiempo y espacio, y donde nosotros podemos, de alguna manera, pensar que nos esforzamos, hacer acciones, no solamente tener las intenciones, no solamente tener este deseo, sino que también realizar esfuerzo en este mundo físico, realizar un trabajo, y ese trabajo se percibe que es como un mérito que se hace para lograr este estado de igualdad de forma con el otorgamiento. Por supuesto que esta criatura no va a llegar a ser otorgante, pero sí va a alcanzar esta igualdad de forma por medio de la recepción con el deseo de otorgar. Y ese deseo de otorgar es el deseo de darle contento al Creador por recibir lo que el Creador le quiere entregar a esta criatura, a este Creador. Eh, entonces se necesitaba todo este surgimiento. Y también en toda esta construcción, la fuerza superior se oculta del creado a través de todos estos mundos. La fuerza superior se va ocultando y llegamos nosotros a esta situación en que nos parece que estamos libres de la fuerza superior. La fuerza superior no la percibimos y por eso necesitamos volver a construir este sentido que nos permita percibirla, porque se nos está dando un espacio de trabajo donde nosotros nos podemos sentir libres, podemos sentir que estamos realizando esto por nuestra propia voluntad, que pensamos que tenemos esa libertad de acción, ese libre albedrío para realizar acciones. Y todo eso gracias a que esta fuerza superior permite que nosotros nos desarrollemos de esa manera. ¿Y por qué tenemos que hacer estos esfuerzos y pasar a este mundo donde nos parece que hay sufrimiento, donde nos parece que hay escasez de esta luz del mundo superior? Existe la luz natural en este mundo y existe la luz del mundo superior, del cual nuestra luz de este mundo material es solamente una rama de esta raíz o de esta causa superior que hace que aparezca en nuestro mundo la luz que nosotros percibimos físicamente. Entonces, y también de este mundo nosotros aprendimos que si nosotros no tuviéramos la oscuridad, no apreciaríamos el estado de iluminación, de luz. Así también en el mundo superior a nosotros se nos permite trabajar en este mundo que hay oscuridad de luz superior, porque de otra manera cuando alcancemos el estado de luz del mundo superior, nosotros podamos apreciar. Si es que nosotros nunca hemos sentido qué es lo que es vivir en oscuridad, entonces no podemos apreciar lo que es vivir en la luz. Por eso que a nosotros se nos da todo este espacio para realizar estos esfuerzos, realizar este trabajo, alcanzar y también experimentar cuál es la diferencia entre vivir en esta materialidad gobernado por esta fuerza egoísta y posteriormente estar en igualdad de forma conectado con la fuerza superior otorgante. Sí, es importante clarificar sobre la realidad verdadera lo que la Kabbalah enseña, porque siempre hay restricciones, porque el peligro de la ciencia de la Kabbalah, no de la ciencia de la Kabbalah, pero el peligro que puede tomar la ciencia de la Kabbalah es caer en planos especulativos y en planos filosóficos. Por un lado, especulativos, empezar a divagar a través del mundo de las ideas, y el plano filosófico es transformar esta sabiduría de la Kabbalah en solamente algo racional, mental, y no llevarlo a la práctica. Lo que hace fuerte a la sabiduría de la Kabbalah es que, siendo una sabiduría, que es una ciencia, que trabaja a través del método científico, tiene la evidencia tangible en el ser humano. Es decir, el objeto de experimentación de esta ciencia es el ser humano. Entonces, la Kabbalah nos explica y nos enseña que la realidad verdadera tiene una descodificación de la siguiente manera. Y lo vamos a hacer de distinto color para que ustedes lo perciban.
Lo primero, existe la esencia. La esencia es, en Kabbalah, es admutó. Es aquello en lo cual nosotros no estudiamos, no tenemos grado de alcance, los cabalistas tampoco nos hablan nada de esto. Es decir, en esta realidad verdadera estamos absolutamente restringidos en conocer la esencia de este sistema. Llámele creador, llámele Dios, el nombre que usted le ponga. Cualquiera este sea, la Kabbalah dice que esa esencia nosotros no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de aprender. En el mismo descodificación o plano dice la forma en que se viste la esencia. Estos dos aspectos de la realidad verdadera, nosotros no tenemos alcance ni grado para entender. Y entonces ahí está en que no podemos saber, ni tampoco está revelado, de dónde nace todo este proceso. ¿Ya? De qué esencia nace todo este proceso. Por otro lado, los cabalistas nos dicen que esto sí es el objeto de nuestro estudio, la materia. Y cuando hablamos de la materia en este concepto, no estamos hablando de la materia física, estamos hablando de el deseo de recibir. La materia de la realidad verdadera en el proceso de la ilusión, que es la materia, lo que nosotros conocemos de ella y sabemos que es el deseo de recibir. Y por lo tanto, lo que nosotros podemos estudiar de esta realidad verdadera es cómo se viste la materia. Es decir, lo que la ciencia de la Kabbalah estudia es la materia, que es el deseo de recibir, y cómo se viste la materia. Esto que está aquí no lo estudiamos, que es el plano especulativo y el plano filosófico. Ahora, ¿cómo yo bajo este concepto de la materia y cómo se viste la materia? Y aquí está lo que nosotros mencionamos anteriormente. Tiene que existir un grado de alcance para poder entender esto. Es decir, tengo que tener un grado de alcance de conocer y entender lo que es el deseo de recibir. Pero la única forma que yo conozca la materia en su más suprema cualidad es con el opuesto. ¿Y cuál es el opuesto? El otorgar. Es decir, que yo, para conocer el deseo de recibir, debo de conocer el otorgar. Es difícil tal vez para ustedes digerir todo esto como primera clase, pero el contraste es el cómo se construye la realidad verdadera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros no tenemos claro que es el deseo de recibir y el otorgar, el cómo se viste la materia es cualquier cosa.
Entonces, el que reina aquí es el deseo de recibir. Es decir, que la materia se viste del deseo de recibir y todo lo que estudia, lo que entiende, lo que discierne, está bajo el deseo de recibir. Entonces la ciencia de la Cábala dice, cuidado, pero hay otra fuerza, y esta fuerza se tiene que manifestar para que tú la puedas comparar de manera que tú puedas entender cómo se viste la materia. Y esto no lo podemos estudiar y saber o sentir a no ser por la ciencia de la Cábala. Y el otorgamiento, que tiene muchas facetas en su acción, muchas facetas, en la medida que yo más voy comprendiendo el otorgamiento, más voy entendiendo cómo se viste la materia, cómo se viste el deseo de recibir. ¿Tenemos preguntas? No han llegado más preguntas, amigo. No han llegado más preguntas. No han llegado más preguntas. Vamos a tener que terminar la clase 20 minutos antes, parece. Sí, bueno, aprovechemos estos minutos para pedirle a los amigos, amigas que están conectadas, que por favor hagan sus preguntas, si es que tienen alguna. Es muy importante para que podamos avanzar adecuadamente con el desarrollo de este ciclo, es que nos lleguen sus preguntas, porque el objetivo de estas sesiones es tratar de aclarar los conceptos que no pudieran quedar claros en las clases grabadas que se emiten y que se ven antes de realizar estas sesiones. Y acá parece que nos está llegando una. Vamos a esperar. Algo importante, estimados amigas, estimados amigos y estimadas amigas. Este tema, vuelvo a repetir, de la percepción de la realidad según lo que enseña la Cábala, usted lo puede ir verificando, porque el objeto de experimentación de esta realidad o de esta sabiduría aplicada a la realidad es usted. El objeto de experimento, el objeto es usted. No existe ningún otro experimento. Si yo empiezo a descodificar a través de lo que otros descodifican, o a tratar de descodificar lo que otros sienten, o lo que usted escucha de otros, usted se pierde en la ciencia de la Cábala. La ciencia de la Cábala es una descodificación de tu realidad. Lo que pasa es que es tan entretenida por fuera, es tan, parece que verdadera, que es como aquella película en la cual usted termina llorando, igual que los actores en la escena, y se compenetra de tal manera que usted siente lo que le transmite la sensación de la película. Eso es, en otras palabras. Marcos. Tenemos una pregunta del amigo Gabriel Aravena. Dice, si cada persona descodifica de forma particular, ¿cómo se puede avanzar de forma conjunta? Muy buena pregunta. Sí, amigo, sí lo hemos comentado de que cada persona, de acuerdo a sus cualidades internas, descodifica la realidad que existe fuera de sí y obtiene una imagen interna. Es más, nos dicen los científicos que de todo lo que nosotros percibimos, nosotros construimos la imagen interna con más de un 90% de lo que tenemos en memoria. Y eso pareciera que es algo insólito, difícil de creer que más del 90% de lo que percibimos lo construimos con la memoria. Y así es porque la información que nos llega a través de los sentidos es mucha, es muy grande, y nuestro cerebro solamente le pone atención a un pequeño porcentaje, y con ese pequeño porcentaje y más lo que tiene almacenado, construye una imagen general de lo que está percibiendo. Ahora, ¿cómo es que nosotros avanzamos en forma conjunta?
Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que nosotros para percibir cosas en nuestra realidad que se escapan de nuestros sentidos naturales, como por ejemplo ver el cosmos, como decía el amigo Rodolfo, o ver el microcosmos de estos virus, estas bacterias o estos elementos que pequeños seres vivos que viven en este mundo microscópico. Bueno, nosotros tenemos que ayudarnos y tenemos que ayudarnos de instrumentos. Y estos instrumentos pueden ser telescopios, microscopios, incluso también para captar las ondas de radio y transformarlas en ondas audibles, o para captar las ondas de televisión y transformarlas en ondas visibles. Nosotros nos ayudamos de instrumentos. Y eso es lo que nosotros podemos ver y corroborar en toda la realidad. Bueno, para percibir la realidad superior también necesitamos un instrumento. Pero ese instrumento escapa de nuestro sentido. Y por eso nosotros necesitamos avanzar en este grupo, porque el grupo que nosotros tenemos, la sociedad que tiene el mismo propósito que nosotros, es el instrumento. O sea, esta sociedad no es solamente el laboratorio, sino que también es el instrumento. ¿Por qué? Porque la unión de todas estas intenciones y la unión de todos estos esfuerzos hacen de que colectivamente logremos esta percepción. O sea, esta sociedad que a nosotros nos acompaña es fundamental en esta percepción, en alcanzar esta revelación. Si nosotros hacemos esto en solitario, no vamos a tener el mismo éxito. Nos vamos a ver entrampados, porque si nosotros pretendemos ver el cosmos a través solamente de nuestra visión, vamos a tener problemas y a medida que pasen los años, quizás vamos a ir percibiendo menos que cuando éramos más jóvenes. Así también nuestro sentido del oído a lo mejor se va debilitando. Pero en la medida que nosotros construimos instrumentos que nos permiten capturar esas señales y transformarlas, de alguna manera también se dice que si nosotros queremos captar, por ejemplo, una onda de radio, necesitamos un instrumento que esté al nivel de esa frecuencia. Nosotros queremos captar una onda de televisión, necesitamos un instrumento que capte, que esté al nivel de esa frecuencia de señal de televisión. Si nosotros queremos captar la realidad superior, necesitamos un instrumento que esté al nivel de esa frecuencia de este mundo superior. Y eso solamente en el estudio de la sabiduría de Kabbalah nosotros lo vamos a lograr dentro de esta sociedad que es el laboratorio y a la vez el instrumento que nos permite alcanzar esa frecuencia, que nos permite alcanzar ese estado en que somos capaces de revelar. Por supuesto que no es algo fácil. Si es que fuera fácil, no necesitaríamos ni siquiera estar en estas sesiones de estudio, porque todos ya lo habrían logrado. Es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque ya dijimos antes que aparte de tener la intención del logro de esta conexión con esta fuerza superior, esta igualdad de forma con el otorgamiento, nosotros necesitamos hacer un esfuerzo. Y al estar trabajando en una sociedad, este esfuerzo tiene muchas aristas, porque incluso nosotros nos vamos a ver inmersos a trabajar en un grupo de personas por las cuales probablemente si nos hubiesen dado a elegir, no hubiésemos elegido a ninguno de ellos para que nos acompañara. Quizás si nos hubiesen dado a elegir, nosotros hubiésemos elegido otro tipo de personas, personas que probablemente nuestros deseos de recibir las considera mucho más cercanas a nuestra forma interna. Pero no, la fuerza superior nos entrega un laboratorio donde aparentemente las personas que se eligieron para que nos acompañaran en este propósito no son las más adecuadas. A lo mejor ni siquiera nos parecen buenas personas. Entonces, todo eso se suma al esfuerzo que nosotros tenemos que realizar. De ese grupo de personas que aparentemente no tienen mucho en común, nosotros necesitamos formar un conjunto cohesionado que a través del propósito que de la misma meta logren superar esas diferencias, logren avanzar por sobre todo esas cosas que le colocan tropiezo a su camino y se eleve por sobre todo esas dificultades y logre generar ese entorno que le va a permitir la revelación de la fuerza superior. Tenemos otra pregunta.
Dice, si el ticún es lo que tenemos que corregir, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que corregir? ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a... Se nota que la persona que está haciendo una pregunta sabe un poco más de lo que hemos enseñado hasta ahora. La palabra tikkun en la Torá, tikkun, nosotros escribimos así para que lo entendamos, entendiendo que en el idioma hebreo no existen las vocales. Pero ahí dice tikkun. Tikkun significa, por un lado, rueda, y significa corrección. Entonces, esta es una rueda. Lo vamos a dibujar aquí. Este proceso de la rueda como el tikkun tiene que ver con de lo particular a lo general. Es decir, podemos aplicar tu vida, esta vida, digamos, podemos aplicar todas las vidas de la encarnación de tu alma, podemos aplicar todas las correcciones de toda la humanidad y todas las chispas de corrección de toda la humanidad, es decir, todo el proceso de corrección. Y cuando ubicamos una rueda en un espacio en el cual la rueda funciona y anda, es donde existe un piso. La rueda, por lo tanto, está en un piso. Lo cual indica, sin mucho, que esta es la parte donde la rueda hace más esfuerzo. Aquí. Aquí es donde la rueda está aprisionada con el suelo y por lo tanto es donde, en este caso el neumático, ya es donde más está apretado. Pero en el caso inverso, aquí es la parte donde va más liberado. Y en estos otros lugares va más neutro. Es decir, que en el proceso integral de la corrección del tikkun, en cada una de estas partes se está viviendo el proceso de la corrección de las almas, de la corrección del deseo de recibir y la corrección de las básicas, como usted quiera llamar. Por lo tanto, entonces, la corrección, el tikkun, está perfectamente diseñado y con justicia. Porque esta parte de abajo de la rueda va cambiando. Porque después la rueda va hacia allá y por lo tanto, mientras da esta vuelta de 360 grados, va cambiando la parte que está aprisionada contra el suelo. Lo que queremos decir con esto es que el proceso de corrección primero está diseñado por el pensamiento de la creación desde un principio. Es decir, que no debemos perdernos nunca la enseñanza de la Kabbalah. El sistema de la creación, el Boré o el creador, pensó solo en dar placer al creado. Miren ustedes, en dar placer al creado. Es decir, hoy día está oculto, no tenemos discernimiento, no sabemos, no creemos que todo aquello que vivimos como personal y como colectivo es lo mejor. Y como no lo tenemos y no lo creemos, esta rueda
pareciera ser que en el momento que los que están aquí, en esta parte, es injusto lo que están viviendo, porque estos que están arriba van, yo uso una frase, me dijeron que no la usara, así que no, pero para que se rían, nosotros usamos aquí en una expresión que se llama anda en la coche guagua. ¿Ah? O sea, los que están aquí arriba están viviendo el placer perfecto del pensamiento de la creación, y los que están aquí, están felices, pues. Están felices porque están recibiendo el pensamiento de la creación, que es dar placer. Y los que están aquí abajo, obviamente no pueden estar pensando que están recibiendo placer. Pero la Kabbalah dice que todos están recibiendo placer. Entonces, lo que la Kabbalah enseña es a saber discernir los reshimot en cada uno de ellos y por qué se presentan en esta rueda del tikkun, de la corrección. No sé si contesté lo que preguntaba, de verdad me parece que me fui por cualquier parte, pero ¿está contestado o hay que agregar algo más? Sí, está contestado, solo a agregar de que nosotros sabemos que nuestra naturaleza es el deseo de recibir y que solo tenemos una pequeña chispa que nos impulsa hacia el otorgamiento. Y queremos llegar a una igualdad de forma con ese otorgamiento, con esa fuerza superior que es otorgante. Y sabemos que nuestra naturaleza de creado no va a cambiar, que nosotros vamos a seguir siendo receptores. Pero dentro de todo eso nosotros podemos cambiar algo, y lo que podemos cambiar es la intención. Y en la medida que nosotros recibimos con la intención de darle contento al Creador, entonces nosotros nos estamos convirtiendo en otorgantes desde ese punto de vista. O sea, nosotros recibimos, pero no con la intención de egoísta de satisfacernos a nosotros, sino que nosotros recibimos con la intención de que el Creador se sienta contento de que nosotros recibimos su otorgamiento. Entonces, de esa manera, nosotros no recibimos en forma egoísta, recibimos para dar contento. Nosotros recibimos entonces con una intención que ha cambiado. Lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros tenemos que cambiar es la intención con la cual usamos el deseo de recibir. En la medida que tenemos éxito con ese cambio de intención, entonces nosotros vamos a cambiar nuestro estado y vamos a estar más cerca de esta corrección. Entonces la corrección, en definitiva, es cambiar la intención con la cual usamos el deseo, dejar de usar el deseo con esta intención egoísta, y cuando dejamos de usar el deseo con intención egoísta, nos convertimos en un canal por donde baja la abundancia del Creador a toda la sociedad. Exactamente. Entonces lo que nosotros podemos entender que nuestro deseo de recibir, que es la esencia con lo cual fue construido, diseñado o como vasija, es la que nos va a llevar a la espiritualidad. Si nosotros no tuviésemos, y después lo vamos a entender mucho más mejor en las próximas clases, si nosotros no tuviésemos esta constitución del deseo de recibir, no podríamos llegar a la espiritualidad. Vuelvo a repetir, si no tenemos este deseo de recibir como nuestra esencia, no podríamos llegar a la espiritualidad. Por un tema, porque el deseo de recibir tiene que ser llenado en todos sus procesos. Desde los deseos más básicos, los deseos de poder, de dinero y de fama, autoridad, control, todos. Porque todos esos van a demostrar finalmente que no hay placer en ellos. Es decir, el sistema de la creación va mostrando a través del proceso de recibir que siempre está vacío, hasta que se encuentra con la nueva ciencia, la que le demuestra que existe un grado que se llama espiritualidad y que no encontró ninguno de los otros deseos básicos, dinero, poder, conocimiento. Pero aquí, en la espiritualidad, va a encontrar la respuesta. Y por lo tanto, el deseo de recibir
me hizo andar a través de todo este proceso que puede ser de muchas vidas, de muchas encarnaciones, hasta llegar a sentir placer con la espiritualidad. Pero no lo voy a sentir sin antes haber pasado este proceso. Es decir, lo que nos muestra la Kabbalah es que el deseo de recibir finalmente llega a discernir y a comprender que su creación, su existencia, finalmente fue adherirse al pensamiento de la creación. Es decir, transformarse en una vasija del deseo de recibir para sí mismo, en una vasija para recibir el otorgamiento del sistema de la creación. ¿Tenemos más preguntas, amigos, en estos últimos minutos? No, solamente como complemento a la pregunta anterior, es que nos pedían ejemplos de lo que podemos hacer para alcanzar esa corrección, y un buen punto de partida es entonces involucrarnos en este estudio, en el estudio de la sabiduría y la Kabbalah, y de esa manera, cuando nosotros nos involucramos en este estudio, la luz superior o la luz que corrige nos afecta, nos empieza a nosotros de alguna manera a cambiarnos, empieza a dirigirnos, empieza a enfocarnos en este cambio de intención. Y en la medida que nos involucramos más en el estudio, vamos alcanzando entonces mejores estados. Y también llega un momento en que nosotros probablemente nos vemos involucrados en la difusión y vamos realizando acciones que nos van acercando cada vez más a este estado de otorgamiento. Hay otras acciones que probablemente a nosotros nos pueda confundir, en el sentido de que nosotros pudiéramos hacer acciones altruistas en este mundo, en nuestro mundo. Pero eso no necesariamente, porque a la medida que nosotros trabajamos en el estudio y difusión de la sabiduría de la Kabbalah, nosotros estamos trabajando por la corrección de nuestra realidad en términos generales. En términos particulares, nosotros en nuestro mundo material podemos quizás involucrarnos con sociedades que quieran combatir el hambre en el mundo, salvar a las ballenas, construir casas para las personas que no tienen casa, enviar alimentos para países que tengan problemas, enviar medicina, participar, no sé, en Médicos Sin Fronteras. Hay un sinnúmero para cada una de las necesidades que ustedes puedan creer que existen en nuestro mundo. Existe una institución que está dedicada a solucionar ese problema. Incluso si miramos estrictamente en una organización de cada país, nosotros en cada país tenemos una estructura que parte con un gobierno, que tiene un parlamento, que tiene justicia. Está construido para tratar de resolver todos los problemas. Ahora sabemos que, a pesar de que existen todas estas instituciones, que existen todos estos grupos, incluso estos sin ánimo de lucro, que tratan de ayudar para solucionar todos estos problemas siguen persistiendo. Y no es nuestra principal preocupación, porque nuestra principal preocupación es la corrección de toda la sociedad, y nosotros, en la medida que nos involucramos en este estudio, entonces vamos a cambiar la realidad general. Nuestro esfuerzo va a cambiar la realidad general. Entonces no necesitamos involucrarnos en un esfuerzo particular, sino que nosotros trabajamos por un cambio a nivel general de toda la sociedad. En la medida que nosotros lo hagamos bien y tengamos éxito, vamos a cambiar la realidad y vamos a acercar a todo el mundo a la corrección. Estás diciendo algo tremendamente importante para el cierre de este último minuto que nos queda. Es decir, que la Kabbalah nos plantea varios puntos en este tema. Primero, que existe una realidad verdadera y una que no es verdadera. La no verdadera es la ilusión. La Kabbalah nos presenta que en esta realidad no verdadera, que llamamos ilusión y que se conoce como nuestro mundo, tenemos muchas limitaciones de los sentidos. La Kabbalah nos dice que para poder desarrollar este nuevo sentido que llamamos el sexto sentido, tenemos que alcanzar un grado de desarrollo del deseo hasta llegar a la espiritualidad. Y la Kabbalah entonces nos dice que en la medida que desarrollemos la espiritualidad, vamos a tener las herramientas
de poder adherirnos al Creador, adherirnos al atributo del otorgamiento, es decir, igualdad de forma, y desde esa igualdad de forma podemos construir una nueva realidad. Es decir, que aquella película que usted está viendo hoy en su país o donde esté, cual este sea, es una película que usted la está viendo, la está sintiendo, pero que usted también tiene la herramienta para eso cambiarlo. El cómo eso se va a cambiar fuera, estamos muy pronto a verlo, nos enseña la Kabbalah. Estamos muy pronto a ver los grandes cambios que el trabajo interno que realizan y han realizado a través de la historia de conexión de los cabalistas. Muy bien, Marcos, te agradezco mucho. Como siempre, es un privilegio para mí compartir con un hombre de tu grado, de tu alcance y de tu sencillez y humildad. Muchas gracias, amigo, y no se olviden, los esperamos la próxima semana. Algunos de nosotros vamos a estar ausentes, vamos a ir a un congreso, a un lugar bastante lejano de acá. Después de vuelta de ese congreso, vamos a transmitir lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir juntos en este camino. Muchas gracias a nuestro equipo de moderadoras siempre presente, Montserrat y Ángeles desde México, y a nuestro equipo de producción de Fernando y Mónica que nos acompañaron en esta ocasión. Y con ustedes se despiden los relatores. Muchas Marcos gracias, Plasencia y amigo. Rodolfo Un Valles. abrazo, que estén muy bien. Y agradecemos a toda su asistencia y a la Fuerza Superior que nos permite estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Buena semana.